Cultural. Alexis Méndez es un melómano, produce ya hace 10 años. 13. Sí, hay 3 que hay que pelearlos, ¿no, Alexis? Claro. El programa Música Maestro por los 96.1 de Quisqueya FM. Una oferta radial, cultural, educativa, que aquí todos apreciamos muchísimo. Ha estado varias veces aquí en nuestra gala cultural y lo hemos invitado porque sabemos del vínculo de amistad, de colaboración con los trabajos musicales de Pachi Carrasco y todas esas ideas e iniciativas que tenía Pachi de hacer fusión con los ritmos caribeños, beber de la música brasileña y de otros ritmos para construir, digamos, su propio concepto musical de caribeño. Bienvenido, Alexis, gracias por aceptar la invitación. Habíamos hablado desde que falleció lamentablemente de manera inesperada, de que vinieras aquí al programa para conversar sobre su legado y sobre los proyectos en los cuales yo sé que tú sabes que Pachi estuvo involucrado hasta el momento de su muerte. Incluso había un proyecto de internacionalización con una producción especial, ¿no?, que él estaba trabajando. Bienvenido, Alexis, un gran honor tenerte aquí, gracias. Es muy duro para mí hacer esta entrevista. Sabes que le tenía para mí es duro también mucho aprecio participar. y admiración a Pachi. Así es. Gracias por la invitación. Siempre es un placer pasar por aquí a saludarles. Sí, estamos hablando de un músico muy creativo y que lo primero que era, o es, porque para mí Pachi va a permanecer, sobre todo con esa sonrisa y esa picardía que tenía. Pachi, primero melómano. Quizás mucha gente no sabía eso, pero Pachi iba a tu tienda en Unicentro. Sí, y me visitaba y bueno, las horas que pasábamos luego que yo cerraba la tienda escuchando música eran interminables, junto a otro músico, amigo, y bueno, eso nos acercó mucho. Y bueno, siempre estuvo en mi programa, lo visitaba muchas veces, me participaba en los proyectos, me pedía opinión, etcétera. Es una persona, músico como él, se repiten pocas veces, porque era práctico, además, sí, sobre todas las cosas. Sí, era un músico muy práctico. Y de su vida, él, digamos que hay un gen Carrasco, ¿no? Sí, claro. Nieto de don Blas Carrasco, sobrino de una exquisita intérprete, doña Ángela Carrasco. Claro, una de las, que por cierto, Pachi era fue director musical de la banda de su tía. Y tuvieron hace poco también, hace par de meses, una presentación, ¿no?, donde él hizo unos arreglos especiales. Sí, claro. Para doña Ángela Carrasco. Claro que sí. En la presentación de Bossa and Pop, el último proyecto que tuvo Pachi, presentó a su tía Ángela Carrasco y fue uno de los momentos más altos del concierto. Pero además de eso, bueno, con esta practicidad que se está viviendo ahora en la música, gracias también a la tecnología, ya se utiliza mucho que los intérpretes solo viajan con el director musical. Y para que eso se dé, se necesita un director con mucho entusiasmo, con mucho power, mucha preparación, claro, y mucha personalidad. Y eso era lo que hacía Pachi. O sea, si Ángela Carrasco iba a viajar 5 o 6 países, él se adelantaba 5 o 6 días. Entonces llegaba con los músicos que ya habían ensayado de alguna manera. Entonces él armaba la banda para cuando la artista llegara ya estuviera todo listo para hacer 1 o 2 ensayos con él. O sea, por eso te digo que era un músico muy práctico, además de talentoso. Pudiéramos hablar, definir a Pachi Carrasco, ¿cómo lo definiríamos dentro del ámbito musical dominicano? Tenía sus proyectos propios, ¿no? Sí. Incursiona también en los géneros musicales dominicanos para hacer variaciones, transformaciones, en una búsqueda, ¿no?, incesante también de tener un sello propio. No. ¿A dónde abreva? Tú que seguiste su carrera, ¿no? Porque ahora
En la radio no se escuchaba mucho Pachi Carrasco, ¿no? Pero a veces tú te dabas cuenta que había un compositor detrás de tal o cual canción, y era Pachi. Bueno, sí, productor, Había básicamente. Un sello, sí. Productor, realizador. Te puedo decir que esa melomanía que tenía Pachi, desde mi punto de vista fue esencial para ese músico ecléctico que fue, porque si bien es cierto que fue en cierto tiempo con Lógica Nova, hizo mucha música brasileña, pop, se metió en el rock, pero también en el jazz, lo tocó el jazz parcialmente, pero también nunca le dio la espalda a la música dominicana. Y bueno, su legado está ahí. Pachi fue el director musical de La Familia Andrés, de Fernando Echavarría. ¿Durante mucho tiempo? Durante mucho tiempo, por lo menos a nivel internacional. Fue quien dirigió la banda. Pero además de eso, Pachi hizo producciones, arreglos para músicos como los Hermanos Rosario, por ejemplo. Por ejemplo. Hay un tema que se llama Todo lo que tengo, que fue todo un éxito de los Hermanos Rosario, que es arreglo y producción de Pachi Carrasco. Yo escucho su música y ahora la miro de otra manera, ¿no? Se nos fue físicamente, ¿no? Pero como decía don Juan Bosch, mientras quede alguien en la tierra que se recuerde de ti, tú nunca vas a morir. Así es. Hablando de la memoria, no exactamente con las mismas palabras, pero hoy lo estamos recordando y yo sé que está en nuestros corazones, está en esa actitud y agradecimiento a los aportes que hizo a la música dominicana. Solo tenía 47 años de edad al momento de su muerte, en la cúspide, en la cima de su carrera, ¿no? Que ya se veía venir como un proyecto maravilloso que iba a tener una impronta importante. Si pusiéramos en la balanza ese legado, ¿no?, que nos deja Pachi con relación a la tradición musical dominicana, bueno, de esos grupos, ¿no? Bueno, básicamente yo creo que en lo que se refiere a la música dominicana, su legado lo podemos ubicar en el Fusón, como músico, porque no solamente trabajó con la familia Andrés. El Fusón, tenemos que decir que es una manera de hacer el son dominicana. Dominicaniada, como dicen. Sí, bebe de diferentes expresiones caribeñas, sí, pero además de eso también de nuestro merengue. Entonces, ahí yo ubico su mayor legado, no solamente por su paso por la familia Andrés, sino, no sé si tú recuerdas que él tuvo un proyecto que se llamó Son Pana. Sí, donde claro, él cantaba, claro. Que ahí hay una historia. A Pachi se le convoca para ser, en Colombia, se le convoca para ser el productor de ese proyecto, donde se iba a insertar otro cantante. ¿Qué sucede? Que cuando él entrega la maqueta del proyecto, los disqueros dijeron, no, pero eres tú el que va, tú vas a ser el cantante. Y así se quedó. Él nunca se vio como un cantante, pero sus conocimientos musicales... Terminó cantando, ¿no? Y lo hizo. Sí, lo hizo y lo hizo bien. Y lo hizo con gran éxito. Sí. Ese tipo de proyectos abunda, ¿no? En el área de la cuenca caribeña, digamos. Sí. Este concepto, digamos, de la familia Andrés, Son Pana, aquel chico que tocaba con Chichi Peralta, que tenían el proyecto junto. Sí, Andy Félix. Andy Félix. Sí. Había, qué sé yo, un resurgir de ese tipo de conceptos colectivos, de grupo, de grupo. Pero más que eso... Existen también en otras áreas del Caribe iniciativas musicales, proyectos musicales como este, ¿no? Sí, claro que sí. Y en el caso específico del Fusón, ha impactado fuertemente la Colombia caribeña. Carlos Vive se declaró admirador de Fernando Echavarría y dice que su música se vio influenciada por Fernando Echavarría. Hay que ver que Carlos Vive, por ejemplo, hace un vallenato fusionado con el pop y con otros ritmos caribeños. ¿Verdad que sí? Así es. Entonces, y tiene una gran pegada. Y él vio... La Gota Fría, por ejemplo. Fernando Echavarría era su norte.
el concepto Fusón, Familia Andrés, pero además de eso hay muchísimos. En Colombia, en la Colombia caribeña, hay muchos grupos y muchos artistas que trabajan a partir del Fusón, mezclándolo con esa música tropical colombiana, por supuesto. Exactamente, y Pachi era director musical de la Familia Andrés. Y participó, disculpa que ha participado en muchos de esos proyectos. Ha sido el cerebro musical, o sea, proyectos colombianos, claro que sí. Sí, y en Colombia tenían una agenda importante. Creo que Pachi iba a asumir el proyecto de la Familia Andrés, ya claro, con los tintes de su propuesta, ¿no? Pero había un proyecto en Colombia. Básicamente, bueno, yo no te puedo especificar, no te puedo asegurar que iba a continuar, pero sí se habló de una gira pendiente en Colombia. Y que ya estaba armada cuando fallece lamentablemente Fernando. Entonces decidieron asumirla. Yo soy partidario de que la Familia Andrés debe continuar. De hecho, Fernando se encargó de que, además de su luz individual, se encargó de que el concepto Familia Andrés brillara aparte de él. Y creo que la estructura de ese grupo lo dice todo. Pienso que el mejor homenaje que se le puede hacer a Pachi, al Fusón, a Fernando, es dándole continuidad a la Familia Andrés. Ellos iban, y por supuesto Pachi como director era quien iba a la cabeza. Y bueno, no sé en qué va a quedar eso, pero luego de la partida de Pachi. Aquí hemos estado disfrutando de algunas de sus composiciones. Discográficamente también, ¿cuál fue el impacto que tuvo este proyecto musical? ¿Tú tienes alguna información de cómo en el área del Caribe se expandió esta propuesta? Ahí tenemos fotos, ¿no? Una foto ahí detrás de Pachi con Fernando Chavarría. Tenían una empatía, ¿no? Sí. Estaban conectados, digamos, con el mismo concepto musical. Sí, y todo el grupo. Yo recuerdo que lo vi, la última vez que lo vi en vivo fue en el cierre de un festival de jazz en Cabarete. Y yo me sorprendí con la empatía que tenía ese grupo, definitivamente. O sea, Fernando, de verdad que cuando partió debió haberse ido conforme con lo que dejó. La Familia Andrés, como la Familia Andrés, hay pocos grupos en la historia de la música popular dominicana. Y de tanta permanencia, ¿no? Sí. No solamente la permanencia, sino la química en el escenario que proyectan todos ellos. O sea, verdaderamente se comportan como una familia. Mira, te voy a decir algo. Por eso se llamaba La Familia Andrés. Sí. Y con respecto... Y yo quiero resaltar esa parte, ¿no? De cómo la mística, la misión aúna voluntades y crea lazos fuertes, afectivos, más allá también de la música, y eso se refleja en el escenario, ¿no? Claro que sí. La gente lo vive, definitivamente. Es un grupo, bueno, imagínate, cerrar un festival de jazz y cerrarlo y de carácter internacional, con grandes figuras. Al más alto nivel. Bueno, yo he visitado varios festivales, ahora mismo se estila que cierran los grupos populares de otras músicas. Sí. Eso es el objetivo de eso, es captar más público. Pero yo he visto pocos cierres como ese que dio la Familia Andrés, definitivamente. Allá en Puerto Plata, sí, mira, y en otros escenarios. Y me hiciste la pregunta antes de llegar a la foto del proyecto Bossa and Pop. Ese proyecto ya había sido conocido en Europa. Ellos participaron en un festival en Alemania y volvían próximamente a otro festival. No conozco detalles de cómo estaban entrando en Centroamérica y Sudamérica, pero sí sé que, bueno, la última visita que Pachi tuvo a la cabina de música maestro, nos habló de que ahora en el 2016 venían cosas buenas con Bossa and Pop en Europa. Y a nivel, exactamente, en un mercado, ¿no? Que había que explotar y que a él le interesaba. Además de que enriquecía muchísimo su propuesta. Claro, y un concepto innovador donde se mezclaba el pop con la bossa nova y algunos elementos del jazz. Pero ¿a partir de qué? A partir de un repertorio fresco.
de la música pop que está ahora mismo en los rankings, en los listados de popularidad. Yo comentaba con él en una de esas largas charlas, fuera de cabina ya, le decía que yo me di cuenta, quizá por asuntos generacionales, me di cuenta que eran temas actuales por mi hija. Y él me dijo, sí, la mía. Sí, porque cuando uno quiere oír qué es lo que se está oyendo y que hay que conectarse con la juventud, ¿no? Claro que sí, y él me dijo, claro, y la mía es la que me ayuda a mí a seleccionar los temas. O sea, que un concepto que unía generaciones. Exactamente, sí, excelente, sí. O sea que, bueno, cuando él me entregó su disco, el disco de Bossa Pop, yo me senté con mi hija a escucharlo, a ella le gustó mucho la versión, o sea, compartimos gracias a ese repertorio. Pero además de eso también rescató algunos temas, como el compadre Pedro Juan, por ejemplo, de Luis Alberti, lo llevó a ese mundo, de esa fusión de la bossa nova y el pop. Y un tema que para mí ha sido lo mejor que ha hecho, él combinó el tema Take Five de Dave Brubeck con Mediterráneo de Joan Manuel Serrat. Ha sido muy comentado, ¿no? Sí. Esa producción. Sí, y bueno, lo tituló Take to Mediterráneo. Ahí Pachi siempre utilizando la creatividad, o sea, siempre sacando a flote esa creatividad que tenía, definitivamente. La industria discográfica, digamos que Pachi intuyó que por ahí había un mercado que explotar, ¿no? Con tintes caribeños. ¿Qué va a pasar después de Fernando, después de Pachi? Tú que eres un melómano, no estoy haciendo... no te estoy haciendo la propuesta de que nos convirtamos en adivinos, pero sí uno puede hacer una proyección del futuro de este tipo de propuestas, como el de la familia André, Pachi Carrasco, que desaparecen, ¿no? Tan bueno, yo vuelvo y te repito de pronto y dejan a uno... Y esto va directamente para el amigo Huicho Pichardo, que decirle que, bueno, el mejor legado que se le puede dar a Pachi, a Fernando Echavarría, es dándole continuidad a la familia Andrés, definitivamente. De Bossa Pop quizás no creo, no sé qué pasará, no creo, porque a pesar de que había una voz, sin la figura de Pachi en ese grupo sería un poquito difícil. No lo visualizo, ese grupo. En este momento. En este momento. Sí, sí. Pero la familia Andrés tiene definitivamente toda la estructura para continuar, definitivamente. Y incluso asumir estos tintes, ¿no? Sí, claro. De brasileño, de abrevar ahí, ¿no? En el legado de la música brasileña, que es impactante, ¿no? En el mundo de la música. Es otro mundo. Es otro mundo muy amplio. Así muy es. amplio. O sea que tú no ves ninguna agrupación ahora con esas propuestas, ¿no? En esa línea. Existen agrupaciones, pero son agrupaciones que tú la encuentras en los bares, no graban, y eso es lamentable. Muchos músicos erróneamente dicen que ya no graban porque el disco no se vende. Sin embargo, hablando precisamente con el mismo Pachi en una ocasión, que por cierto, los domingos a las 3 de la tarde, que es Música Maestro, ¿no? Sí, claro que sí. Ahí estuvo Pachi varias veces. Sí, en 4 ocasiones. En 4 ocasiones. Sí, ya tiene 13 años, déjame hacerte la 96.1 Quisqueya FM. Así es. Todos los domingos a las 3. Aquí en Un programazo el del domingo pasado. Ajá. Sí, Yo no me acuerdo cuál fue. Sí. Ay, el de Cuco Balodi. El de Cuco. Ah, sí. El legado de Cuco es importante. Definitivamente. Además, una gran figura del arte. Definitivamente. Sí, muy querido en Colombia también, igual que Pachi, igual que Fernando. No, y que tuvo varias veces en Colombia. Gustó muchísimo. Así es. El papá de Ramón Orlando, imagínate. Así es. Así es. Entonces tú sigues con esas propuestas, ¿no? Bueno, te decía que hablando con Pachi precisamente acordamos en que el disco ahora mismo es una tarjeta de presentación del músico. Y es erróneo cuando los músicos dicen yo no grabo ya porque el disco no se vende. Pachi lo entendió y de hecho su disco se regaló en el concierto que hizo en Bellas Artes, el último concierto que hizo en Bellas Artes. O sea, y hoy día
El disco no se vende porque cambió la la estructura mercadológica Claro que sí. del producto, ¿no? Claro que sí, y hoy día hay que ver el disco, los álbumes, hay que verlo como, definitivamente como una tarjeta de presentación del músico. Exactamente. Yo estuve en una actividad donde le dieron un USB a los invitados del disco que se estaba presentando, ¿no? Claro. Ya ni siquiera era ese formato del CD, ¿no? Pero además de eso también te dicen, mire, yo soy fulano de tal, esta es mi producción. Y detrás, en la parte de atrás, está un código QR, donde tú, cuando lo activas, ahí sale toda la música, fotos y imágenes. Sí, cambió el mundo y cambió la manera de mercadear la música también. Pero por eso tú no puedes dejar de grabar. No, jamás. Y además, ahora creo que los compositores ganan más. Sí. Con aquello de los derechos de autor. Claro que sí, y ahora tienen y tengo que volver a caer en Pachi. Claro. Tienen la posibilidad de manejar su carrera. Así es. Gracias a las redes sociales, gracias a la tecnología. Exactamente. Bueno, gracias, Alexis. Yo sé que tú tienes una agenda muy ocupada, tienes otros proyectos, tienes el programa de radio, tienes a tu papá, el Chino Méndez, que siempre está ahí. A quien envío un gran abrazo desde aquí. Mira, a Pachi le encantaba Michel Camilo. ¿Ah, sí? Lo dijo en varias ocasiones. Pues ahora, con Sammy Walker interpretan Spirit of the Moment, acompañado de una big band, recordando a Pachi que tenía una relación amistosa, ¿no?, con Michel Camilo. Claro. Gracias, sí. Alexis, feliz día. Y a ustedes nos encontramos mañana. Encantada.